Durante la reconquista española a cargo de Pablo Morillo, Barranquilla fue incendiada el 25 de abril de 1815 por las tropas realistas comandadas por Valentín Capmany. Las investigaciones sobre la época de la independencia tienen la limitación de las fuentes documentales. Solo a través de la tradición oral y algunos escritos es posible reconstruir cómo se vivió el suceso entre 1810 y 1820. Para hablar del origen de Barranquilla, por su condición de población mestiza triétnica, tenemos que esperar la llegada de los europeos y de los africanos al continente americano. Nos encontramos en la plaza de la Iglesia de la Cruz Vieja, el sitio de mayor importancia histórico y patrimonial de Barranquilla por todos los acontecimientos que en ella pasaron en distintos tiempos. La iglesia de San Joseph, de advocación franciscana, fue la que le dio, junto con esta plaza, una vida mística y social a la nueva población de Barranquilla. Era una plaza que apuntaba hacia la 45. Esta plaza queda pequeña a raíz de la masacre de Chuchal, que como desaparece en toda la ciudad, entonces se redistribuyen los espacios. Pero la plaza de la Cruz Vieja realmente era una plaza de mayor dimensión, mucho más grande, apuntando en dirección sur-norte. La plaza de la Iglesia de la Cruz Vieja quedaba a pocos metros de la Ciénaga de Barranquilla y de su zona de embarque y desembarque. La actividad comercial trajo consigo nuevas necesidades. Esta plaza pasó de ser plaza doctrinera a ser plaza de mercado permanente. Esto trajo consigo la necesidad de buscar espacios para almacenar, y fue así como aparecen las primeras bodegas y los primeros establos, y luego aparecen los primeros hostales para resolver la estadía de los comerciantes que no vendían sus productos el mismo día. Este definitivamente es el sitio más importante de Barranquilla por su acumulado histórico y patrimonial. Nos encontramos en la calle 32 actualmente, lo que inicialmente en la Barranquilla primigenia fue la calle primera o la calle 1, ya que el cuerpo de agua, o sea la Ciénaga de Barranquilla, estaba aquí consiguiente en lo que hoy es la calle 31. La calle primera fue la calle más importante. Esta fue la calle, digamos, que marcó la dinámica comercial, social y mística de la nueva población de Barranquilla. Esta calle, que fue la calle primera, pierde su condición de calle primera a partir de la desecación de la Ciénaga de Barranquilla. De esa desecación salieron 31 calles y es por eso que la calle primera pasa a ser hoy calle 32. Por aquí entraron las tropas de Valentín Capmany el 25 de abril de 1815 durante la matanza de Chuchal.
Esta es una calle que tiene mucho valor patrimonial. En esta casa que está acá, sobre la margen derecha, que hoy conocemos como Casa Mogollón, aquí quedó la casa de Santiago Duncan, donde se hospedó Bolívar en 1820 cuando la retoma de los patriotas de la villa de Barranquilla. Ese nombre que está ahí arriba, Becjalá, es la ciudad de donde vino don Elías Mundi. Digo, amigo, ¿cómo va? ¿Tú te acuerdas de mí? Yo siempre paso por acá. Para el caso de Barranquilla, pues Barranquilla se movió en la dinámica del comercio, el comercio que se generaba en la Plaza de la Cruz Vieja. Para el caso del partido de Tierra Adentro o de Barlovento, que luego se llamó Departamento del Atlántico, las cuestiones eran distintas. Muchas de sus poblaciones como Malambo, Santo Tomás, Sabana Grande, que fueron importantes en su momento, fueron, digamos, ferozmente atacadas por los españoles, sobre todo la parte indígena, la parte nativa, que fueron exterminados con el ejercicio de la boga, o los bogavantes, o los paseros, como aparecen registrados en la historia. Sin el apoyo de Barranquilla y de Tierra Adentro, hubiera sido imposible para los cartageneros haber alcanzado el proceso de independencia. No solo los abastecía desde el punto de vista de los víveres y de mercancías manufacturadas, sino que hacía aportes, digamos, desde el punto de vista humanístico, de hombres, de batallones. En 1812, cuando aporta 130 hombres para que se inicie la primera acción militar, que es con la que comienza la independencia de Colombia, que es la campaña del Bajo Magdalena. Ahí se fueron 130 barranquilleros. Nos encontramos en Palmar de Varela, uno de los municipios de la ribera del río Magdalena que fue muy importante en el proceso independentista. Por aquí pasaron muchas veces el Batallón Antioquia a cargo de José María Córdoba y el Batallón Gran Colombia en cabeza de Hermógenes Maza. Desde esta población, en 1813, partió Pierre Labatut con el ejército organizado con población de Barranquilla y pasaron hasta Sitio Nuevo, el Cerro de San Antonio, y luego invadieron San Juan de Ciénaga. Hola, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estamos? Bien, bien, bienvenido. Nos encontramos con Fernando Ferrer, historiador y presidente de la Asociación de Historiadores de Soledad. Bueno, Fernando, estamos contentos de estar acá, de sentir esta atmósfera tan agradable. Queremos que inicialmente nos hables de dos momentos históricos distintos, sobre todo el paso del Libertador por acá en 1820 y el aporte de Soledad en el proceso de independencia. Sí, yo te agradezco. Este es un templo de la patria. Bienvenido. Antes de hablar de 1820, nosotros tenemos que remontarnos a Soledad y a Barranquilla, que fueron sitios de libre. Eso le permitió recibir personas de todos los colores. Aquí el único criollo
que nació fue don Pedro Juan Bisbal, que fue el dueño de esta casona, pero que este era un sitio donde los comerciantes lograban literatura y era un pueblo de que cuando se armó el grito de la independencia de Cartagena, ellos también abrazaron esa independencia. Era un punto de encuentro donde también llegaban las ideas. Claro. Aunque en ese momento Soledad y Barranquilla no eran ciudades con cabildo, pero eran unas parroquias con propiedad y con mucha gente. Y Barranquilla y Soledad, Santo Tomás abrazaron la independencia de Cartagena y fue una frontera imaginaria importante porque tú sabes muy bien de que mientras Cartagena era estado libre, en la orilla oriental del Magdalena era la Santa Marta realista, donde estaban los ejércitos ahí a la saga de que los republicanos de Cartagena se fallaran. Hubo una gran problemática cuando ya se vino la llegada de Morillo, que Bolívar fue ordenado por DG Bogotá para que defendiera Soledad y Barranquilla. Llega al pie de la popa de Cartagena en enero de 1820 y Manuel Castillo y Rada le negó la entrada a Cartagena y es más, hubo un enfrentamiento terrible y es más, cometió el gran pecado de desarmar a los soledeños y a los barranquilleros, donde esta gente quedaron a expensas. Inclusive todos los pueblos de la ribera del Bajo Magdalena le retiró las tropas. Sí, claro, quedó sin armas y entonces esta gente quedó aquí dispersa, inerme, con las fuerzas del señor Capmany. Y tú sabes que Capmany fue una conquista, como dicen por ahí, una pelea de tigre con burro amarrado, porque es más que la tradición oral aquí de Soledad dice de que las mujeres fueron las que combatieron. Los hombres tuvieron que huir urgentemente para Sabana Larga. Entonces eso, Barranquilla y Soledad fue la primera tierra sacrificada de lo que era el Estado soberano de Cartagena, y ahí para de contar y entonces viene el sufrimiento. También se cuenta la propuesta era que don Pedro Juan Bisbal era un agente doble. A la vez que apoyaba a los republicanos de Cartagena, era un espía de los realistas, porque de todas maneras era un realista. Sí, pero la historia también dice que las tropas de Capmany llegaron hasta Soledad, donde habían dos informantes que le dieron la información exacta de cómo estaban distribuidos los cañones. Y eso fue don Pedro Juan Bisbal, no lo estamos calumniando porque es una historia. Es más que es el sitio donde estamos. Es el sitio donde estamos. Después que se apagan los cañones de la batalla de Boyacá, apenas quedó liberada el centro, la zona andina, los llanos orientales, pero la región Caribe estaba más que la región Caribe, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Sí, que estaba en manos de los españoles y Bolívar enseguida trazó un plan estratégico. Que envían a Mariano Montilla. Sí, vía marítima, Mariano Montilla, Felipe Luis Brión y José Prudencio Padilla, vía marítima, por el río Magdalena, Hermógenes Maza, que libera todo el valle del Magdalena, José María Córdoba, Antioquia y las sabanas del Sinú. Entonces, y toda esa gente confluyeron en Soledad y en Barranquilla. Esa gente tenía una meta concreta que era liberar Cartagena, liberar Santa Marta y liberar Cartagena. En esa ruta logran liberar Riohacha, pero cuando llega... ¿Dónde se encuentra con el almirante? Se suma a Luis Brión con Montilla, ahí precisamente donde coincide. Sí, entonces en Riohacha hace ese encuentro, luego siguen a Santa Marta, pero en Santa Marta fueron repelidos. Claro. No, entonces estuvieron de largo, entonces José Prudencio Padilla, es más que Luis Brión, la propuesta de él era pasar en sí a Cartagena y después José Prudencio Padilla, no. El punto estratégico es, tomemos al partido de tierra adentro, llegan a Barranquilla el 12 de junio de 1820 y en Soledad 13 de junio, por ejemplo, la fiesta de San Antonio, aquí se celebró con cumbiamba la independencia. Soledad, este año cumplimos el bicentenario de la independencia de Soledad y de Barranquilla. Y Barranquilla la ponen como capital política de lo que era la provincia de Cartagena, con Pedro Juan a la cabeza, y Soledad estaba el Estado Mayor del Ejército en cabeza de Mariano Montilla. De Soledad se armaron los ejércitos para liberar Pueblo Viejo, para liberar, por ejemplo, la batalla de Ciénaga, que tú sabes que fue el 10 de noviembre de 1820, que hubo más muertos que la batalla de Boyacá. En su condición de capitanía a guerra, Barranquilla llegó a tener 1.768 milicianos, un poco más de la mitad de sus habitantes, los cuales eran entrenados para actuar militarmente. Cuando surgió la República de Cartagena, estas milicias sirvieron a la causa de la independencia de manera definitiva.
encontramos en lo que antiguamente era la hacienda de San Nicolás, propiedad de Nicolás de Barrio de la Guerra. Esta hacienda fue vendida en 1715 por doña Gertrudis Castillo, viuda de Barros. La iglesia, como tal, empezó a construirse en 1734 por iniciativa del padre Luis Suárez y terminada e inaugurada en 1772. Barranquilla y Tierra Adentro aportó lo más florido de su juventud para el proceso de independencia. Tal es el caso de muchos barranquilleros que lucharon con Simón Bolívar en la campaña del Bajo Magdalena, o los que invadieron Santa Marta bajo el mando de Pierre Labatut, o aquellos barranquilleros que cayeron derrotados en la batalla de Ciénaga, comandados por su presidente Manuel Rodríguez Torices. Hubo diversas razones para que Barranquilla sobresaliera por encima de otras poblaciones más antiguas, como es el caso de la Barranca de Malambo, la Barranca de Soledad, Santo Tomás o las barrancas que estaban sobre la margen del Canal del Dique. Barranquilla también progresó por encima de poblaciones o puertos de escalas que estaban sobre el río como Tenerife, Remolino, Sitio Nuevo, El Plato, Zambrano, porque estos puertos entre sí se hicieron competencia y quedaron sumidos en la pobreza más absoluta. Barranquilla, por su parte, tuvo una ubicación estratégica a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe, y aparte de eso, Barranquilla tuvo la Ciénaga de Barranquilla más 4 canales naturales que servían para transportarse. Era de fácil acceso venir a Barranquilla. Tenemos que recordar que Barranquilla fue una zona de encrucijada, o sea, una zona de cruce de caminos, y no solo de caminos terrestres, sino también de vías acuáticas. En el censo oficial de García Turín, realizado en la provincia de Cartagena en 1777, Barranquilla tenía ya casi el doble de habitantes que Sabana Larga, cuya cabecera tenía 1.635 habitantes, mientras que en Barranquilla vivían 2.633 personas. Existían en el momento que se realizó el censo unas 160 viviendas. Hubo diversas razones para que Barranquilla y el partido de Tierra Adentro se identificaran con las ideas independentistas de Cartagena. Dentro de las muchas razones citaremos 3. La primera, que Barranquilla pertenecía legalmente a Cartagena. Segundo, que en su condición de puerto marítimo y fluvial, en Barranquilla llegaban muchas ideas renovadoras. Dentro de esas, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de los derechos del hombre. Y como tercera opción tenemos que Barranquilla, en el proceso de independencia, para escalar como población, debía hacerse indispensable y definitiva para que Cartagena alcanzara su sueño de libertad y por ello ser reconocidos como villa, como a la postre sucedió el 7 de abril de 1813.
Los habitantes de Barranquilla eran gente sencilla y amable. Se entusiasmaron al conocer la posibilidad de separarse de los españoles. Desde tiempos remotos, la soldadesca española los había tratado con tanta dureza que casi no había vecino que no se sintiera ofendido por los abusos cada vez que visitaban el caserío. Barranquilla quedó ubicada entre dos grandes ciudades, Santa Marta, la primera ciudad realista al norte, y Cartagena, el primer centro negrero al sur. Barranquilla se identifica con las ideas libertarias de Cartagena, porque entre otras cosas, legalmente, Barranquilla y el partido de Tierra Adentro pertenecían a Cartagena. Difícilmente habrán otras poblaciones con todo el acumulado histórico. Muchas personas se muestran sorprendidas de que Barranquilla cuente en su historia con tantos momentos definitivos, dignos de figurar entre los más sobresalientes de nuestros anales patrios. Su contribución, su apoyo, su valentía. Los aguerridos barranquilleros que dieron su vida por la libertad desde el anonimato. Estos actos heroicos conllevaron a que por ley fuera elevada a la categoría de villa, como premio al patriotismo, adquiriendo autonomía administrativa y económica.